Deme un minutito, por favor, un segundo. En otros países toman a sus petroleras estatales como un poderoso instrumento de política energética. Sus petroleras son un factor de poder en las negociaciones. Los estados-nación petroleros potencian a sus petroleras para que puedan ganarle al resto de las petroleras en el mercado internacional. Las vuelven altamente productivas y competitivas. En México, en cambio, se pretende debilitarlas por todos lados. En otros países, la empresa petrolera estatal es la que firma los contratos con las petroleras privadas. Esto sirve para limitar la responsabilidad de las operaciones y las operaciones no generen deuda soberana. En cambio, en México se propone que las firme el gobierno federal para que ante cualquier contingencia se conviertan en deuda soberana y la pague el pueblo de México. ¿Cuál es el papel que debe de jugar un Estado petrolero en la explotación de un recurso no renovable tan importante como es el petróleo? Porque está en juego el futuro de la industria energética completa, pero también el futuro de un proyecto de nación. Desde que entró el neoliberalismo, se impuso que el Estado dejara de participar en la economía y que todo se pasara a manos privadas. Pero el petróleo no es una mercancía, es un bien estratégico que México y muy pocos países tienen en el mundo. El petróleo, por ejemplo, Estados Unidos por el petróleo ha invadido países, ha generado guerras para quedarse con el petróleo de esos países, ha derrocado gobiernos, ha invadido territorios. Y aquí en México se hace una reforma para entregar el petróleo, que es un bien preciado. Las petroleras que vienen a México no son hermanas de la caridad, no vienen ni a bajar el petróleo, el precio del gas ni de la luz, vienen a llevarse nuestra renta petrolera. Pemex se dividió en 4 partes desde el gobierno de Carlos Salinas y con ello quedó dividida su cadena productiva. Se vendieron los complejos petroquímicos, se privatizó el transporte y la comercialización del gas natural. En exploración y en producción fueron metiendo a las petroleras extranjeras para irse apropiando de nuestros recursos. Metieron contratos integrales, los incentivados, los de servicios múltiples que hoy legalizan estas figuras para ir anulando la capacidad productiva e irla cediendo a los privados. Hace poco, en uno de los periódicos, un investigador de la Universidad de Oslo, un funcionario de Statoil, decía que México tiene 2 opciones. México carece de tecnología, pero tiene lo principal, decía este alto funcionario de Statoil. Tiene 2 opciones México: hacer que las transnacionales quieran despojarlas, entrar y que se apoderen de todo, lo cual sería un error histórico, porque el poder no está en la tecnología, sino en el tener petróleo. México no debe renunciar al control de su petróleo ni compartir su renta petrolera. Lo que debe de hacer, esta es la segunda opción, es trabajar con compañías proveedoras de tecnología que requiere la industria nacional, dado que México es un país petrolero y tiene lo principal. Los contratos que se están diseñando aquí es
basados en la recuperación de costos, donde se le regresa a los privados los costos, las inversiones, los gastos y de pilón hasta las regalías, y se quedan con muy poquito. Enrique Peña Nieto está adoptando una reforma ciega a la experiencia internacional, y vamos a llorar mañana dentro de muy poco, lo que no supimos defender hoy. Son 3 falacias las que yo quiero demostrar. Primero, de que el propósito principal de esta reforma es hacer productivas a las empresas del Estado. En el caso de Pemex, el papel que se le quiere dar es prácticamente lo coloca en total indefensión, y ya se ha explicado con suficiencia ese tema, que se le quitó en la ronda cero, que se le da a Pemex los proyectos menos rentables, que se le decreta un régimen fiscal confiscatorio, de que no van a concursar en igualdad de condiciones, etcétera, etcétera. Se busca a toda costa que Pemex sea desplazado, sustituido, eliminado. Ese es el verdadero propósito de estas leyes, y no es el hacerlas productivas. Se vuelve propiedad exclusiva del Ejecutivo Federal. Le llaman del Estado, pero le ponen que es propiedad del Ejecutivo Federal. Le dicen que Pemex es de la nación, pero le ponen propiedad exclusiva del gobierno federal, y como va a tener muy corto plazo, en realidad se vuelve propiedad exclusiva de Peña Nieto. No puede decidir sus proyectos, será la Secretaría de Energía la que los decida, junto con la Secretaría de Hacienda, que van a invadir completamente sus decisiones. ¿Cuál es la autonomía de gestión de Senadora, la que se habla? Le pido que por favor concluya su intervención. No puedo concluir sin abordar 2 temas más. Uno, le pediría que lo pueda hacer en otro momento, senadora, para respetar el tiempo de los demás que en esta senadores. Ley se hacen 2 grandes cambios. Un cambio fundamental es que las subsidiarias serán solo para exploración y extracción, y que las filiales serán para almacenamiento, distribución, ductos, petroquímica, refinación. Todo lo que estaba yo diciendo en mi anterior participación, de acuerdo al documento que Pemex, en cifras actualizadas a 2013, está diciendo. Como no me da tiempo de explicarlo, solo diré un asunto muy importante. En todo lo que son filiales y subsidiarias, que es lo que está legalizando la ley de Pemex, se encuentran pérdidas. La síntesis es que, por ejemplo, en asociaciones, que serían en este caso asociaciones privadas, a lo cual en esta ley se le llaman filiales, ahora tenemos a Deer Park Refining Limited, o los gasoductos Chihuahua SRLDCB, o Petroquímica Mexicana de Vinilo SADCB, Instalaciones Inmobiliarias de Industrias SADCB, Compañía Mexicana de Exploraciones SADCB, Frontera Brownsville WLC, Mexicana de Lubricantes Mexlub SADCB. Todo esto es a lo que le llaman filiales. Aquí están los resultados de lo que ahora se quiere legalizar, y nada más en 2013 hubo una pérdida total se perdieron millones de pesos a causa de Repsol, que es una de las asociaciones que ahora se pretende legalizar. El otro gran cambio, es decir, uno de los grandes cambios, es volver subsidiarias, volver filiales, por favor, y subdividir a Pemex en un montón de asociaciones. Cada una, no chiflen, se oye muy feo. Yo le pido, senadora, que concluya para que, presidente, y al público también, a los senadores les pido respeto a la oradora. Por eso le digo que le estoy pidiendo a los senadores que la respeten, pero también usted respete el tiempo para que podamos todos continuar en la armonía que se requiere en este Senado. En la ley de Pemex se hace otro cambio fundamental. En su Consejo de Administración, que como se parece mucho al de CFE, lo explicará el senador Encinas. Pero quiero subrayar el tema
de que le Senadora, dan facultades yo le de pediría que concluyera desincorporación. porque No, de lo contrario, sí, la Asamblea tiene derecho la Asamblea un cambio fundamental a escuchar que no a se ha todos. comentado. Aquí Tiene se hace un derecho a cambio escuchar a muy todos, importante y si usted en quiere- la ley de Pemex. En la ley de Pemex se propone un cambio fundamental y como ya saben lo que voy a decir, me quieren callar. El cambio fundamental es en los consejeros independientes. Los consejeros independientes, dice en el artículo 20, los consejeros independientes no podrán incurrir en conflicto de interés, salvo, y lo dice el artículo 21, si son contratistas, accionistas, clientes, proveedores, deudores importantes de Pemex, y luego uno se va a las definiciones, y ser cliente, accionista, proveedor, contratista, deudor importante significa que puedan ser privados, que siempre y cuando no rebasen el 10% de las ventas totales en 12 meses. Senadora, es decir, ya utilizó usted el doble de tiempo que le corresponde. Le pediría que por respeto a la Asamblea al Consejo de Administración concluya. de Pemex, lo cual es absolutamente grotesco. Las petroleras internacionales que suelen inflar sus costos para decir que sus utilidades son menores al 10%, podrían pertenecer al Consejo de Administración de Pemex. Su modelo corporativo está violando todas las reglas de gobierno corporativo internacionales. Esto que se propone es una privatización imperdonable y la historia se los demandará. Gracias, senadora.